no debemos callar. Finalmente, luego de esta jornada emocionante del segundo día de nuestro tercer Congreso Iberoamericano, desde la República Vecina del Perú, nos acompaña Víctor José Sanabria Angulo, general de la Policía Nacional del Perú. Él mismo desarrollará el tema el impacto del abuso sexual infantil en Perú en tiempos de pandemia. El general Sanabria es un profesional con vasta experiencia, con sus más de 34 años de servicio, ha enfocado sus esfuerzos intelectuales en ser coautor del Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial del Perú, así como en la República de Bolivia y en la República de Paraguay, en el desarrollo de manuales de derechos humanos afines en estos países. No podemos dejar de agradecer el día de hoy, así como ayer y mañana, a nuestro grupo de intérpretes de señas profesionales. Lenguaje inclusivo que nos permite tener una globalidad de audiencia y les agradecemos, les damos un fuerte abrazo virtual. Gracias, general Sanabria. Lo esperamos expectantes y ansiosos con esta última ponencia del día de hoy. Adelante, general. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo fraterno desde Perú. Muy General, estamos con un ligero problema de audio en su internet. No sé si podemos ubicarnos mejor o ajustarle la intensidad de la señal allá en su oficina. Estaría mejor ahí. Ahí me escucha mejor. Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, les indicaba de que esperemos de que esta pequeña conferencia nos sirva para establecer la situación real que se tiene en el Perú con el abuso sexual en el sistema penal, que tiene dos grandes vértices, ¿no? La actividad que genera el abuso a menores y también el avance de la normativa. Entonces, podemos avanzar la siguiente diapositiva. Ahí solamente en el año 2019 hubieron 5.140 menores víctimas de violación sexual. Y en estos 250 días de pandemia, de la emergencia sanitaria, han habido más de 1.600 casos. Pero estas no son las cifras reales. En verdad, estudios que se han hecho aquí en el Perú reflejan de que estas no representarían más que el 40% de la realidad de esta problemática. Muchos de estos delitos, el abuso sexual infantil, son cometidos por otros menores de edad. Por los casos que estamos mencionando de este año, hay 448 adolescentes que han sido internados en centros juveniles por ser autores de abuso sexual infantil. Y es una verdad inevitable e inocultable que el delito más recurrente, después de los que afectan el patrimonio, como el hurto y el robo, es precisamente el abuso sexual a menores. Entonces, esta evidencia estadística refleja la difícil problemática que estamos abordando. La siguiente, por favor. Esta es la estadística del año 2019. El promedio casi es de 300 hechos denunciados por mes. En el mes de septiembre del año pasado hubieron 578 casos, que fue el pico más alto, y en el mes de febrero 298. Sin embargo, les decía que el promedio era 300 porque febrero, al tener menos días, ha tenido también menos denuncias. Y casi todos los meses han superado 300 casos por mes. La siguiente, por favor. En lo que va de la estadística que tiene el Centro de Emergencia Mujer y la Atención a Familia, que son los que llevan directamente las denuncias, podemos apreciar que hasta el momento, hasta octubre, al 19 de octubre, hubieron 1.032 casos. Esto yo les indicaba de que al tener el abusador y la víctima en casa,
ha disminuido la confianza en el sistema penal que se inicia con la denuncia ante la policía. Y es esta razón la que mantiene de que sea la expresión aún menor al 40% de lo que refleja la estadística que recepcionan tanto el Centro de Emergencia Mujer y las comisarías de familia aquí en el Perú. La siguiente, por favor. En estos tiempos de pandemia, la violencia sexual ha generado una situación bastante complicada. La COVID-19 trajo el confinamiento, en algunos países como los nuestros ha sido total durante algunos meses, luego se ha ido suavizando estas restricciones, en algún momento los niños han tenido que salir por espacios controlados, tanto geográficos como de tiempo, acompañados de personas mayores, en situaciones que no se alejen más de 500 metros de su vivienda. Pero esta problemática del aislamiento también ha generado una situación de estrés y de violencia intrafamiliar. Y una de las expresiones que tiene esta violencia intrafamiliar, por eso les comentaba en la segunda diapositiva, que una gran cantidad de abusadores son menores de edad. Todo esto ha ido formando un factor de riesgo elevado en esta pandemia y ha expuesto a niños y niñas al abuso sexual en casa. Se agrava, como también ya les expresé, porque no todos denuncian. Al estar el abusador en casa, la víctima en casa, la condición de miedo y de temor se mantiene, por eso que muchas veces no es denunciado, si es que no es a través de un adulto. Eso evidencia también la debilidad de nuestro sistema penal en los alcances de protección, cuando inicialmente tiene que estar a través de la policía o de otros organismos estatales que tienen la función de proteger niños, niñas y otros integrantes del grupo familiar. Avanzamos, por favor. La violencia sexual infantil, como ya lo hemos visto, tiene unas condiciones muy especiales por la vulnerabilidad que presentan los niños. Esto se agrava por las condiciones de género. Recordemos de que la población, casi todos los países de Latinoamérica reflejan la misma estadística, tiene casi 2 puntos porcentuales más de mujeres sobre varones. Y entonces en casa a veces hay más niñas que niños, y esto es un factor de riesgo que se da. Está muy asociado a los menores que abusan de otros menores. También la condición socioeconómica que genera los cordones de pobreza alrededor de las ciudades, con un hacinamiento bastante significativo en las viviendas. O sea, hay viviendas unifamiliares con más de 12 integrantes de la familia, que no son solamente una pareja con hijos, sino que a veces son los hermanos, los tíos, los cuñados, y eso eleva los factores de riesgo. Uno de los problemas también en la violencia sexual infantil son los niños con discapacidad. Estos niños tienen mayor riesgo ante un eventual abuso sexual y definitivamente son a veces las víctimas más silenciosas. También ahora, y creo que ustedes tienen el mismo fenómeno migratorio que tiene Perú con relación a extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos. Y en el caso propio de Perú, con esta situación de la pandemia, la migración interna se ha elevado. Esta migración ha generado una mayor población en los cordones de pobreza de las grandes ciudades, y esto también ha generado una situación de riesgo hacia la población infantil. La otra figura que tenemos es la pertenencia a un grupo étnico. Acá la población altoandina, que tiende a realizar trabajos complementarios en las ciudades, esto es, trabajadores del hogar, niños cuidando a otros niños, o algún tipo de tarea interna dentro de las viviendas familiares, pone en riesgo a estos niños y adolescentes al abuso sexual. Estos factores son muy reales, son muy actuales y son bastante alarmantes, porque casi todas las denuncias están dentro de estas situaciones que les estoy exponiendo. La siguiente, por favor. Aquí en la normativa nacional hacen una figura entre el niño y adolescente.
para justamente poder establecer algunas penas que hagan la diferencia sobre el abuso sexual infantil y generen, como debería ser en todo sistema penal, un aspecto disuasivo. Entonces, hasta los 12 años son considerados niños y adolescentes entre los 12 y 18 años. Las denuncias que hay en el caso de niños siempre están entre los 8 y 12 años, cuando el niño puede expresarse y de alguna manera hacer conocer que ha sido víctima de un abuso con alguna persona de su confianza. Generalmente lo hacen a través de la madre o de alguien que tiene una tutela afectiva importante, porque en algunos casos el padre, el padrastro o algún familiar cercano, como tíos, cuñados y otros, son los que generan algún tipo de abuso sexual. Y este se ve limitado en la denuncia, primero por la familia que tiene algún temor al escándalo o por la propia familia directa del menor que piensa que está velando por su integridad psicológica al no hacer conocer esto, pero al final el daño ya está hecho. La siguiente, por favor. El abuso sexual, ya creo que todos sabemos, y nuestra normativa penal es casi similar en todos los países, no solamente habla de un contacto sexual, sino que también el abuso está cometido por cualquier persona que haga diferentes tipos de actos. El Perú, como les dije, tiene la consideración de niño adolescente, pero como figura el Código Penal es el abuso sexual infantil que establece a menores de 18 años con diferente tipología y también diferente tipo de sanción privativa de la libertad. La siguiente, por favor. Aquí en el abuso sexual infantil, sí, la normativa nacional peruana ha hecho varias definiciones puntuales por el tipo de actividades que se han ido dando y denunciando a través de los años. Los contactos bucales y zonas genitales, así como la actividad sexual que suele estar cubierta por la ropa, diferentes formas de abuso, pero también las caricias. Hay una figura que se ha ido dando principalmente en las ciudades que tienen poblaciones numerosas, sobre todo mayores al millón de habitantes, y que han aparecido adultos exhibiendo sus miembros sexuales a niños, se han aparecido en los parques, o con las condiciones estas de que estarían haciendo una pseudocampaña de sensibilización por algún tipo de enfermedad, incluyendo la COVID-19, reparten chocolates, helados o caramelos y hacen tocamientos a los niños que de una u otra manera están en los parques haciendo alguna actividad recreativa. La propia realización del acto sexual y el sexo interfemoral tocando las partes o alguna parte del menor de edad. También aquí en el Perú, los últimos 5 años, ha incrementado mucho el negocio de los videos pornográficos infantiles. Aquí tenemos un departamento de investigación de delitos de alta tecnología que mediante patrullaje virtual ha podido detectar muchos lugares, no solamente de venta de videos, sino también algunos centros donde se grababan este tipo de videos. Y varias páginas en las cuales muchas personas, muchos pedófilos han ido compartiendo videos que ellos mismos han filmado. Estas actividades, que han sido bastante recurrentes, como les digo, en estos últimos 5 años, se han vuelto hasta inclusive un negocio. Hay lugares y páginas que orientan hacia el intercambio de este tipo de videos en diferentes puntos de las ciudades, con intercambio de videos y hasta con pagos de algún tipo de filmación específica que piden los clientes por este tipo de filmaciones. La siguiente, por favor. Retrocede una. Bien. Hay también el abuso sexual sin contacto físico, que es espiar al niño cuando está haciendo alguna actividad de limpieza o aseo en su cuerpo, cuando se viste, lo que les mencionaba de estas personas que hacen exhibicionismo físicamente en parques, en el transporte público,
Bueno, ahora como no ha habido labores escolares, esto disminuyó porque había mucha concurrencia el año pasado a la salida de los colegios y escuelas. También el exhibir el material pornográfico a través de los teléfonos, en impresos, o en comunicaciones que se hace a través de las redes sociales. Hay personas que se dedican a hacer filmaciones utilizando cámaras fijas instaladas en diferentes lugares. Como ustedes saben, aprovechan no solamente los medios tecnológicos con que ahora se cuentan, sino los dispositivos que se puedan complementar, como cámaras de botón, cámaras muy pequeñas que son colocados en los servicios higiénicos y otros. Este abuso también es cuando estas personas obligan, invitan, conducen al error a los menores para que hagan o vean eh, pornografía. También incitan al niño o a la niña para que se toquen sus genitales o posen desnudos, llaman algún tipo de actividad. Y en algunos casos se han dado incitaciones a la sexualidad errónea en niños que cuando se les entrevista indican que una pareja adulta es su enamorado o su novio y el menor o la menor tiene pues 8 años, 7 años, que no tiene ninguna condición de poder establecer algún tipo de relación. Ahora, también, al igual como les hablaba, de todo este sistema que hay de pornografía infantil a través de las redes sociales, ahora también se hacen contactos a través de diferentes videos que parecieran ser de juegos infantiles y que cuando el niño comienza a jugar, poco a poco lo va captando hacia otras imágenes hasta establecer chat o algún tipo de correos con el cual intercambian primero juegos, después imágenes y después motivan a los niños a hacer pornografía dentro de sus propias habitaciones cuando no tienen una supervisión de alguien mayor en el contacto con estas redes sociales. La siguiente, por favor. El abuso intrafamiliar es cuando alguna persona que tiene la responsabilidad de cuidar del niño es la que genera este abuso sexual en todas las figuras que hemos mencionado, o sea, no solamente en el acceso carnal, sino en las diferentes expresiones que se tienen. Los factores que les mencionaba, como el género, las condiciones socioeconómicas, el desplazamiento interno y también internacional, ha generado mayores factores de riesgo, en los cuales trabajadores del hogar, que son adolescentes y tendrían que estar cuidando a los niños cuyos padres están trabajando, son autores de estas situaciones de abuso. Y también adolescentes y niños que vienen a trabajar en estos hogares son abusados por quienes los contratan. Entonces, esta figura del abuso sexual dentro de la familia no solamente abarca a los propios integrantes de la familia, sino que en el predio familiar los factores de riesgo se elevan. Algunas veces, conversando con algunos especialistas, decían cómo mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas estatales para evitar el abuso intrafamiliar. Y entonces mejoramos el sistema de captación de denuncias, la atención de los psicólogos, la recepción de denuncias y las posibles medidas de protección que podríamos hacer, incluyendo la separación del victimario del local propio de la vivienda, los puntos de alojamiento temporal en caso de que haya algún tipo de dependencia económica, pero todos ellos son posteriores al hecho. Una de las grandes problemáticas que tiene el Estado peruano y la mayoría de los estados, creo, en Latinoamérica, es lograr una efectiva prevención. Es decir, que el hecho no se suscite. No es que tengamos una buena capacidad de recepción de denuncia y de repente detener al infractor, sino de evitar que estos hechos se concreticen. Entonces, uno de los
niveles muy bajos que tenemos en la educación facilita estas conductas típicas de riesgo, pero también muchas de las actividades que desarrolla la sociedad como costumbres, nuestras sociedades tienen costumbres muy arraigadas, todavía no hacen una diferencia entre lo que es compartir fraternalmente una vivienda o el aspecto solidario de una persona de buena fe con los actos de abuso sexual que en algún momento se puedan dar. Avanza, por favor. Y aquí tenemos factores de riesgo ya de tipo personal que en las denuncias se han podido eh, detectar como una estadística permanente. Muchos de los menores abusados tienen problemas de baja autoestima y timidez. Yo les he ido recalcando de que los trabajadores del hogar, que es casi una costumbre aquí en el Perú, que son adolescentes y que están bajo el control autoritario del dueño de casa o la dueña de casa, genera justamente esa baja autoestima y la timidez posterior al abuso para hacer la denuncia. Porque el menor abusado en esas condiciones tiene a sus patrones como casi los dueños de su actividad. Entonces, eso limita la denuncia y limita a veces al menor abusado ejercer algún tipo de negación a ese abuso. También los niños, hay mucha desinformación sobre su sexualidad, se generan distorsiones a veces por el tipo de información que manejan los medios de comunicación escrita y visual, de que transmiten informaciones que contribuyen a que los niños tengan una sexualidad prematura y muchas veces no adecuada a su edad. La víctima del maltrato físico o psicológico, como una secuela en el tipo de dependencia, sobre todo laboral, genera ese factor de riesgo al abuso sexual. Esto también es reflejo de lo que le mencionaba con la sumisión a los adultos. El niño depende mucho del adulto y entonces en esa situación de dependencia se genera un factor de riesgo proclive al abuso sexual. Una condición que ha generado esta COVID-19 y que en las situaciones anteriores de nuestra sociedad siempre el niño, por el trabajo de los padres que tienen que abandonar el hogar para cumplir 8 horas o más horas de trabajo, dependiendo la actividad laboral que desempeñe, generan que el niño o la niña esté expuesta a las condiciones de agresión que puede haber, no solamente en casa, sino a veces los vecinos o los propios niños que estarían jugando en el entorno del barrio. Con relación a los factores de riesgo, hay abandono físico, material y afectivo. Esto conlleva mucho a la baja autoestima y la timidez. La violencia familiar como expresión ya del contacto físico y la agresión psicológica de muchas formas genera un estado de dependencia del niño hacia el adulto. Y la falta de comunicación es gravitante en estas situaciones, justamente conlleva que tengamos solamente registrados menos del 40% de los hechos que en verdad se suscitan, y es que no hay comunicación, no hacia los organismos estatales, sino de los propios menores con sus familiares directos. El alcoholismo y la drogadicción también son un gran factor de riesgo, principalmente en los victimarios, que bajo los efectos del alcohol y las drogas se desinhiben y comienzan a generar actividades sexuales contra menores y niños en sus hogares. Las condiciones socioeconómicas, nuestras poblaciones son muy machistas, eso también hace que el niño y el adolescente sea reducido casi a una figura sexual, en la cual solamente el hombre es el que tiene las condiciones necesarias para desarrollarse en la sociedad y el resto de la familia está subyugado a ese poder. Condiciones como que el sexo es un tabú y el menor no entiende en qué condiciones es el abuso que se está cometiendo con él porque es algo que él no va a hablar. Lo va a sufrir, pero no lo va a hablar. Ya les había hablado sobre el hacinamiento que se ha dado más ahora con estas condiciones de pobreza y de recesión económica, que ha incrementado el número de habitantes en una sola vivienda. La promiscuidad justamente se genera, uno, por el hacinamiento, dos, por el confinamiento barrial
y de espacios geográficos determinados, y también el bajo nivel educativo. Lamentablemente, Latinoamérica todavía no puede despegar en lo que es niveles de educación adecuados para la población infantil y adolescente, y eso es una condición de factor de riesgo que no puede ser ocultada. Es un factor de debilidad estatal que no hemos podido superar hasta la fecha. Y también las relaciones del poder del abusador sobre la víctima. Como ya les he reiterado varias frases que les mencionaba, la condición del adulto que genera dependencia en el menor, y esa dependencia inclusive se convierte en indefensión, con lo cual es abusado el menor y a la vez lo oculta. Y hay una situación que se ha dado que guarda relación con las otras condiciones, como el machismo, el hacinamiento, el tener como sexo, el tabú del sexo, es que se dan castigos como una forma de crianza y estos en algún momento llegan a tener una figura de abuso sexual. Todas estas condiciones evidencian pues la difícil problemática que tenemos que manejar con respecto a la condición de los niños y niñas entre el abuso sexual en estas situaciones del confinamiento por la COVID-19. La siguiente, por favor. El Código Penal sanciona todas estas condiciones que les he estado mencionando con tipologías muy determinadas y que llevan sentencias inclusive hasta de cadena perpetua. Están los actos contra el pudor, que son los sin hacer tocamiento hacia algún tipo de actividad. Está la propia violación sexual de menor de edad, que es cadena perpetua, aquí en Perú son 35 años. Las proposiciones a niños, niñas o adolescentes con fines sexuales, los que están relacionados a los videos, pornografía y otros, las proposiciones a niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Ahora, un niño de 8 años ya tiene teléfono, y esto los abusadores sexuales hacen cadenas de juegos en las cuales van colgándose o suscribiéndose muchos niños, y después identificados por ellos ya comienzan a separarlos para hacer las proposiciones. Innumerables formas de contacto a través de las redes sociales evidencian también este factor de riesgo. Y aquí en el Perú hay sentencias hasta 15 y 25 años, dependiendo del tipo de conexión y actividades que se hayan hecho para sancionar estas figuras delictivas. La siguiente, por favor. Las prendas de libertad en casos, por ejemplo, en la vía pública, que el enseñar sus genitales puede tener hasta 4 años de sanción efectiva. En el caso de que se entregan medios audiovisuales, figuras, pornografías u otros, también va de 3 a 6 años de manera efectiva. Aquí ha habido varias figuras en las cuales niños ingresan a los internet, que son de uso público mediante alquiler de equipos y que se les permite el acceso. Entonces es una figura bastante problemática, pero recurrente y que ha sido incluida en el sistema penal con hasta 6 años de sanción. La siguiente, por favor. ¿Qué motivos inhiben a las víctimas a presentar una denuncia? O sea, ya hemos visto que es recurrente, hay factores de riesgo, los niños y niñas son abusados, no solamente los de la familia, los que son trabajadores del hogar, los dependientes económicamente, los que tienen algún tipo de dependencia a la autoridad del adulto y todo. Muchos casos que hemos trabajado con ONGs y diferentes instituciones del Estado es que prescriben. Es decir, el niño es abusado cuando tiene 8 años, 6 años, y recién cuando tiene 15 o llega a la mayoría de edad, hace conocer la difícil situación que ha vivido. Entonces, por más que se quiera activar estas situaciones, estas son prescritas, ya no habría acción de la ley. Acá el principio es de que máximo al doble de tiempo transcurrido al de la pena asignada sería el tiempo de prescripción. También muchos niños, porque la interpretación es de los padres, los adolescentes, piensan que el denunciar no tiene ningún sentido, ¿no? Pasar por la condición de que sea revisado nuevamente, de que se entreviste con una persona, luego con otra, genera un severo problema que lo más
práctico para los padres a veces es ocultarlo, echar una capa negra sobre ese oscuro incidente y suponer que no ha pasado nada. La experiencia negativa y la represión que la víctima va a hacer del hecho también es un condicionante para que ésta no sea denunciada. Cuando los niños y algunos casos de adolescentes, la emoción de esta situación, o sea, el estado emocional que va a vivir para volver a contar esa situación tan difícil, es bastante complicada de superar. Más aún cuando el vínculo personal con el abusador es directo, cuando somos los padres o son los tíos o a veces los abuelos, condicionar a un menor para que hable, cuente la verdad y que el niño sienta que está afectando al adulto, lo hace que oculte las situaciones que ha enfrentado. También los niños tienen temor a una reacción negativa y represalias del agresor del entorno familiar. Muchas veces el abusador amenaza o condiciona la dependencia del menor, indicando que va a matar a sus padres o que si dice algo va a matar a sus hermanos. Entonces, en el estado mental, en esa dependencia que se ha dado por el abuso, este es un condicionante de no denuncia. Muchas veces hay situaciones en que los padres, pese al trabajo o a las actividades que realizan, notan los cambios de conducta de sus hijos menores y al ser interrogados sobre si ha pasado algo, estos lo niegan, porque como es dentro del entorno y de repente es en la mesa donde le preguntan y también el abusador está ahí, el menor siempre va a negar esa situación. También muchas veces, justamente por el tabú del sexo y la falta de educación, el haber sido abusado o abusada es un condicionante a que digan que ella o él es el que hizo mal y que su entorno se va a culpabilizar de lo que ha sucedido, y que ellos son más bien los que han permitido que haya ese abuso y eso genera el silencio en la víctima. También cuando los padres o el entorno inmediato que va a aconsejar a la víctima expresan la desconfianza que hay con el sistema penal por los innumerables casos que se dan de la impunidad por estas situaciones de violencia. Entonces, estas condiciones que tenemos de que nuestros sistemas de justicia no sean efectivos generan la falta de confianza y por lo tanto no podemos acceder a las denuncias. Y eso es lo que yo les manifestaba con menos del 40% de la realidad delictiva de lo que en verdad pasa con el abuso sexual. Y la otra condición es la dificultad de aportar pruebas. Nosotros aquí en el Perú tenemos un código procesal penal muy garantista, muy garantista. Entonces, en el caso de abuso sexual tenemos que hacer las inspecciones criminalísticas que tienen que llegar a recoger evidencias del propio cuerpo de la víctima, y cuando este ya ha pasado unos días, esto se hace mucho más difícil y el logro de conseguir indicios o evidencias que puedan conllevar a obtener pruebas para afectar penalmente la responsabilidad del abusador se complica mucho. Entonces, estas deficiencias del propio sistema penal son las que generan que haya poca confianza en la actuación del Estado y también con ello disminuye la cantidad de denuncias para luchar contra esta actividad. La siguiente, por favor. ¿Qué impacto ha tenido el abuso sexual infantil? Primero, es un gran problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente la debilidad del Estado en su obligación de proteger y prevenir de cualquier violación a los derechos fundamentales de quienes están bajo su tutela no puede cumplirse. Esto va con el comentario que les hacía. Ya está bien, nuestro sistema recoge denuncias, atiende con todas las actividades que pueden darse a través de una denuncia, pero no logramos la prevención efectiva. Y por eso el propio Estado se ve imposibilitado de garantizar los derechos humanos de esta población infantil. Las consecuencias emocionales y psicológicas son devastadores para los niños abusados, los menores abusados. Las condiciones de baja autoestima generan secuelas que muchas veces nunca son superadas. También, y esta es la otra condicionante con la educación y el tabú sexual, es que un niño o niña abusado es estigmatizado socialmente, más aún en el colegio, ¿no? Y en los niveles educativos, como hablaba el compañero, los niños, al hacer conocer algo, son bastante hirientes, no miden
el daño que dentro del juego, de hacer una burla por una situación de esta naturaleza, pueden generar en estos niños. Y la secuela a veces de esta situación que enfrentan en sus colegios, en las redes sociales, conllevan también hasta el suicidio de la víctima. Todo esto evidencia pues la incapacidad estatal de prevención. Lamentablemente, y les reitero ya varias oportunidades, como Estado no hemos encontrado una forma adecuada de prevenir esta situación. Algunos condicionan que la estadística no sería real, que de repente estemos bajando o que estemos subiendo. Pero la verdad es de que el abuso sexual no es de la era moderna, viene ya de muchos años, y lo que sí es que hoy tenemos una mayor cantidad de denuncias porque los sistemas permiten conocerlas. La gente tiene ahora acceso a los medios informáticos, al celular en el cual se puede grabar y perennizar algunos hechos de esta violencia, y entonces las denuncias puede que se haya incrementado el número, teniendo en consideración la cantidad porcentual de población. Pero lo real es que este abuso sexual infantil agrava mucho las condiciones de la sociedad, de la familia y sobre todo del desarrollo de nuestros niños y adolescentes. La siguiente, por favor. La Policía Nacional tiene varios planes de acción. Lo que se ha buscado es la prevención. Entonces, hay toda una política de protección a la infancia y la adolescencia. Tenemos nosotros centros de protección del niño y adolescente que están en todas las ciudades, en los cuales sirven como refugio temporal en caso de abuso. Se hacen campañas puerta a puerta para que se sensibilice esta difícil situación que enfrentamos. Tenemos también la División de Seguridad Ciudadana con una serie de protocolos de participación comunal y las oficinas de participación ciudadana en cada comisaría, que permite o trata de hacer llegar a la población todos los sistemas preventivos de los cuales se están incrementando, inclusive a través de llamadas telefónicas con personal que está con morbilidad, o sea que no puede salir al servicio, y ellos son los que están haciendo los contactos ciudadanos para generar la participación de la población en las campañas de sensibilización que hoy se están haciendo vía Zoom. La siguiente, por favor. ¿Qué estrategias para prevenir el abuso sexual? Este Centro de Protección del Niño y Adolescente hace una campaña muy importante, como dije, desde el puerta a puerta, hace el diseño de una serie de material psicoeducativo sobre el tema para poder capacitar no solamente a los actores de la educación, como es el discente y el docente, sino también al grupo familiar y al entorno comunal. Lo que se busca es sensibilizar, prevenir y buscar la erradicación total de todas estas expresiones de violencia que ponen en riesgo de abuso sexual a la niñez. La siguiente, por favor. La División de Seguridad Ciudadana hace unas campañas muy motivadoras con bailes de acuerdo a la edad de los que van a participar, el empleo de figuras como Polito, que es la figura del policía en anime, o Polita, en el caso de la figura que ustedes ven ahí en la diapositiva. Y con esto se llega a los niveles primario y secundario para buscar la confianza de los alumnos en su policía y de una u otra manera poder captar situaciones de riesgo para prevenir la violencia sexual o en otros casos captar esa confianza para recibir las denuncias por el abuso. La siguiente, por favor. Y las oficinas de participación ciudadana lo que generan es de que toda la comunidad participe. Una de las cosas que nosotros hemos tomado en cuenta para realizar nuestras actividades de prevención es que la violencia sexual, el abuso infantil, se da principalmente en casa. Y el entorno más inmediato para poder captar algún tipo de factor de riesgo o que evidencie un hecho de este abuso es la comunidad, el vecino inmediato. Entonces, las oficinas de participación ciudadana, en las reuniones que hacen semanalmente, quincenalmente, capacitan y sensibilizan a los integrantes de estas juntas vecinales para que accionen sistemas de alerta temprana con los vecinos y evidencien factores de riesgo de abuso sexual o violencia familiar también, y en algunos casos denuncien los hechos en los cuales algún menor haya sido abusado. Siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones se han hecho?
hay un comité de derechos de niños y adolescentes. Se ha buscado que estos participen con los operadores de justicia, que incluye también a las comisarías, a fin de que las denuncias sean tramitadas con mayor efectividad y cada vez haya menos probabilidad de que un abusador quede impune. También la atención integral de la víctima, ya se ha conseguido bastantes organizaciones del Estado a través del Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer, la Comisaría de Familia, para la atención de la salud física y psicológica de quienes son víctimas de estos delitos. Hay una campaña sostenida para la prevención a los factores de riesgo del abuso sexual infantil. Las condiciones que ha dado la COVID-19 han elevado estos factores de riesgo, por lo que las campañas a través de los medios de comunicación social y las redes sociales también se han incrementado. Esto para tratar de disminuir estas condiciones en que los menores se encuentran en riesgo y poder tener una prevención más efectiva. Hay un trabajo de orientación a niños y adolescentes sobre los temas de abuso sexual infantil. Esto se hace en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la secundaria, y hay una coordinación permanente con las instituciones educativas y los municipios escolares, que dentro de cada entidad escolar se nombra un alcalde con sus concejales y que ellos vienen a hacer un lazo de comunicación con los elementos que podemos captar denuncias, o sea, la Policía Nacional o los otros estamentos educativos que captan de alguna forma la información que los alumnos puedan brindar. La última actividad que hemos hecho ha sido sensibilizar a los medios de comunicación para que no solamente vean el incremento de la actividad delictiva, como el hurto, el robo, los asaltos a mano armada, como el peligro a la sociedad. Como les puse en la diapositiva inicial, la segunda actividad delictiva que se da en el Perú es el abuso sexual, después de los hurtos y robos, que son los más recurrentes. Entonces, es una situación preocupante que nosotros la hemos trasladado ya a los medios de comunicación y todos ellos están haciendo ahora campañas con diferentes eslogans, espacios publicitarios muy pequeños, pero que al menos buscan la sensibilización a la comunidad en general y con ello prevenir el abuso sexual infantil. Avanzamos, por favor. Bien, yo les agradezco por su atención, estoy a su disposición de alguna pregunta que quisieran hacerme, con toda confianza, por favor. Claro que sí, muchas gracias, General Saneabarria. Una pregunta, en tema de derechos humanos, los operadores de justicia suelen estancarse al momento de judicializar las pruebas o sancionar al posible infractor, y en Ecuador pasa de manera muy reiterativa, lo que deja una estela de impunidad. ¿Cómo se vive este tema en Perú? Y si usted conoce de las mismas injusticias a nivel latinoamericano. Sí, miren, yo justamente por eso evidencié que es un problema de derechos humanos, porque todos sabemos que el Estado es el directo responsable de la vulneración de derechos humanos. Y una de ellas es que se ha hecho ineficiente nuestro sistema penal. Eso en verdad a veces hasta decepcionante cuando nosotros ponemos a disposición de los operadores de justicia a detenidos en flagrancia y que lamentablemente vemos que en 48 horas, supuestamente porque las pruebas todavía no han sido evaluadas o las pericias no han sido concluidas, estos salen en libertad. Y luego de 2 o 3 años, recién se le está dando la orden de captura y con el temor a que ya prescriba la acción judicial, porque lógicamente al capturarlo después de 3 o 4 años vamos a tener un juicio de 6 años. Y si es por proposiciones indecorosas, que solamente va a llevarle 6 años como máximo de detención efectiva, este delito ya prescrito. Más aún resulta indignante de que los operadores de justicia, porque el Estado de repente ya dio la norma, pero somos nosotros, los funcionarios, los que incumplimos algunas condiciones excepcionales de la imposición de la justicia, al considerar de que el respeto a los derechos humanos, en el caso de los victimarios, exceda la labor que tiene el Estado de reprimir legalmente esos actos delictivos. Y eso creo que es la figura por la cual todavía seguimos considerando no solamente un delito contra la salud pública, sino una vulneración de los derechos humanos de las víctimas del abuso sexual infantil. Nos congratulamos todos los participantes en este tercer Congreso General Sanabria, le extendemos nuestro sincero agradecimiento y deseándole éxitos. Siga adelante, general. Muchísimas gracias. Para toda la red iberoamericana de investigación.
y la Confederación Muchas gracias. Un Ecuatoriana de abrazo. Profesionales Un abrazo fuerte a todos. Universitarios, CEPU. Se agradece la presencia de todos y se invita el día de mañana a partir de las 8 de la mañana para continuar con este ciclo de conferencias en el marco del tercer congreso. Estaremos acompañados por 6 ponentes de 4 países diferentes, ponentes como Cecilia Chacón Castillo de la Secretaría de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión Mixta del Ecuador, Liliana Isaza Marín, fundadora y directora de la Fundación Tiempo de Paz Colombia, María Soledad Vela Yepes, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ecuador, Diana Patricia Valderrama Durán, directora de la Fundación Gidesa de Bolivia, Ludwig Darío Alfaro García, del Instituto Iberoamericano de Salud de Tumbes, Perú, Carolina León, miembro de la Comisión de Psicología Forense del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, Ecuador. Finalmente haremos el cierre del tercer congreso pautado para la 1 de la tarde. El día de mañana será una nueva cita. Recordemos nuestro hashtag y gritemos desde Ecuador hacia todo el mundo: Congreso contra el abuso, hashtag no más secretos que duelan. Síguenos en Twitter, síguenos en nuestras redes sociales. Gracias a todos vosotros, una excelente noche y hasta mañana.